La guerra en Gaza sigue sin dar tregua a la población de la franja. Diferentes bombardeos lanzados por Israel a lo largo del territorio palestino mataron al menos a una veintena de personas durante las últimas horas. El ejército de Israel asegura haber golpeado posiciones del grupo islamista militante Hamás, considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. La agencia palestina Wafa, citando fuentes médicas gazatíes, asegura sin embargo que la mayoría de las víctimas eran mujeres y menores. En la ciudad de Beit Lahilla, en el norte de Gaza, un ataque de Israel mató a 11 personas, entre ellas un periodista local, según esas mismas fuentes médicas. Israel ha intensificado los últimos días su ofensiva en el centro y en el sur de la franja. Precisamente en el sur, el ejército de Israel asegura haber acabado con la llamada Brigada de Rafah, 50 presuntos combatientes de Hamás que todavía se encontraban en Rafah, la ciudad más al sur de la franja. La actual guerra en Gaza estalló tras los ataques de Hamás lanzados contra Israel el pasado 7 de octubre, que mataron a 1.200 personas y dejaron más de 250 secuestros. Más de 40.000 gazatíes han muerto desde entonces, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás. Y para actualizar la información, conectamos con el periodista Joan Cabasés en Beirut, la capital del Líbano. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Hola, Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vemos que hay informaciones contradictorias sobre esta última oleada de bombardeos israelíes contra Gaza. ¿Nos puedes decir qué más se sabe sobre los daños personales y si realmente Israel consiguió golpear posiciones de Hamás, como asegura las fuentes israelíes? Mira, lo cierto, Andreu, es que este es un problema que los informadores en Oriente Medio hemos tenido no solo esta mañana con este ataque en concreto, sino desde octubre. Cada ataque israelí en la Franja de Gaza deja atrás informaciones contradictorias y que además se acusan entre ellas de ser falsas. Hay que recordar que el ejército israelí impide la entrada de periodistas y también de observadores en la Franja de Gaza, algo que hace muy difícil establecer los hechos. Por cierto, una dificultad en establecer los hechos que va a impedir o dificultar mucho en el futuro la rendición de cuentas tanto por los supuestos crímenes de Hamás como por los supuestos crímenes del ejército israelí. Dicho esto, sí hay que decir que esta mañana ha habido más de 20 víctimas mortales en la Franja de Gaza a raíz de estos ataques que ahora comentabais, y que entre ellos hay varios niños menores de edad y también madres, mujeres. Esto un poco sugiere que aunque Israel esté lanzando ataques legítimos, según buena parte de la comunidad internacional, contra posiciones de Hamás, muchas veces, y aquí está la crítica principal a la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, los ataques israelíes están dejando una gran cantidad de víctimas colaterales. Hay que decir que desde octubre el ejército israelí, según datos de la ONU, ha bombardeado 190 colegios de las Naciones Unidas que estaban siendo utilizados como refugios por parte de población desplazada, con lo cual vemos cómo continúan los ataques israelíes en la Franja de Gaza y continúa la dificultad para establecer los hechos sobre el terreno. Ya hemos dicho que los ataques del 7 de octubre de Hamás fueron el detonante de esta guerra. No estamos lejos, por tanto, de que se cumpla el primer aniversario del inicio de la guerra en Gaza, y la situación humanitaria es cada vez peor, a pesar de las llamadas internacionales desde diferentes posiciones a mejorar las condiciones de cerca de los 2 millones de personas que siguen en el enclave palestino. La última voz de alarma llega desde organizaciones como Médicos del Mundo, que alerta de la reaparición del virus de la polio, o de Médicos Sin Fronteras, que informa del aumento de infecciones cutáneas de la piel, como por ejemplo la sarna, por falta de agua y de productos de higiene que no pueden entrar en la franja. Joan, por tanto, la pregunta ¿es posible una mejora de la situación humanitaria tan dramática a la que nos enfrentamos, sin un fin de los bombardeos, de los combates y del bloqueo parcial que mantiene Israel sobre Gaza? La respuesta por parte de las voces humanitarias, como ahora comentabais, es que no. Ellos incluso, tanto la OMS como UNICEF y otros grupos humanitarios, han pedido esta última semana un alto el fuego humanitario de 7 días de duración para poder entrar a la Franja de Gaza y vacunar contra la polio, que, como decís, ha reaparecido en la Franja de Gaza. De hecho, la centralidad de la catástrofe humanitaria es tal que grandes voces de las Naciones Unidas, como Antonio Guterres, secretario general de la organización, o Philippe Lazzarini, el jefe de la UNRWA, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos, piden desde octubre un alto el fuego que tenga en el centro esto, la preocupación humanitaria, porque los grupos humanitarios dicen que es imposible llevar a cabo
su tarea sobre el terreno en el enclave palestino. Dicen que es imposible establecer servicios bajo los bombardeos. Hay que recordar, de un lado, que los bombardeos israelíes han provocado la muerte de 300 trabajadores humanitarios desde octubre en la franja de Gaza, pero es que además establecer servicios es imposible cuando la población no deja de desplazarse de un lado al otro. Ahora comentábamos estos últimos bombardeos en la franja de Gaza, que han comportado, por supuesto, otra movilización masiva de miles de civiles de un lado para el otro. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos están desplazándose por quinta vez, por sexta vez desde octubre. Los más afortunados cargan con ellos mismos unas pocas bolsas de plástico con unas pocas pertenencias, porque básicamente están huyendo hacia ningún lugar. En las costas de la franja de Gaza vemos familias durmiendo en la arena, tratando de encontrar un simple trozo de tierra donde aposentarse mientras los bombardeos continúan desplazándose desde el norte hasta el sur de la franja de Gaza, con lo cual vemos cómo el trabajo humanitario, los grupos humanitarios expresan una vez tras otra su frustración por no alcanzar a estar a la altura de las circunstancias, por no poder desplegarse como corresponde por la franja de Gaza. Una situación humanitaria realmente lamentable, como bien describes. Joan, quédate con nosotros porque volvemos contigo en un momento, porque mientras la guerra continúa en Gaza, las negociaciones para conseguir al menos un alto el fuego siguen sin resultado. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, culminó una gira por Oriente Medio sin que las conversaciones con las delegaciones de Israel, Qatar y Egipto acabasen con un acuerdo. Unas conversaciones en las que, por cierto, no participan representantes de Hamás. Las negociaciones se celebran sobre la base de un plan de paz presentado por Estados Unidos el pasado mayo y aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El plan incluye un alto el fuego de 6 semanas, una retirada parcial de las tropas israelíes, la liberación de los rehenes israelíes que siguen secuestrados. Israel liberaría entonces presos palestinos y se retiraría completamente de Gaza, lo que permitiría el inicio de la reconstrucción de la franja. Pero ambas partes mantienen diferencias y se acusan mutuamente de querer cambiar las condiciones para un acuerdo. Por eso Hamás argumenta que no puede aceptar que Israel mantenga el control del llamado corredor de Filadelfia que separa el norte del sur de Gaza. Tampoco acepta que Israel ponga veto a la liberación de determinados presos palestinos ni su registro antes de que reingresen a la franja. Condiciones que no permiten llegar a un acuerdo. Volvemos ahora con Joan Cabasés en Beirut. Joan, ¿qué tendrían que ceder ambas partes, cada una de las partes, para que realmente se pudiese alcanzar al menos un alto el fuego en el tiempo, limitado en el tiempo, aunque fuese? Bueno, parece obvio, pero en primer lugar lo que tendría que suceder es que ambas partes tengan una mayor voluntad de acuerdo. En estos momentos y ya de hace meses parece que todo el mundo está en el consenso de que hace falta un alto el fuego en la franja de Gaza, pero tienen la excepción de quienes lo tienen que firmar por cada uno de los lados. Dicho esto, hay dos elementos de discordia principales que no son nuevos y que arrastramos desde octubre. El primero es que Israel quiere que el alto el fuego sea únicamente temporal para después poder retomar la ofensiva en la franja de Gaza y conseguir uno de sus dos mayores objetivos. El primero es liberar, por supuesto, los cautivos israelíes dentro de la franja de Gaza y el segundo es eliminar las capacidades de Hamás. Hamás, por su parte, quiere todo lo contrario. Quiere que el alto el fuego sea permanente para siempre, que la paz sea duradera para sobrevivir como movimiento político y armado. Luego está el tema de la presencia israelí en la franja de Gaza a partir del día después. Israel quiere asegurarse que pueda continuar presente tanto en el corredor de Filadelfia como en el resto de la franja de Gaza y Hamás quiere que la retirada sea absoluta. De hecho, hemos visto en los últimos días cómo imágenes de satélite muestran infraestructura que Israel ha construido en el interior de la franja de Gaza. En concreto, ha construido dos corredores que atraviesan la franja de Gaza, que cruzan el territorio gazatí desde Israel hasta el mar y que son, expertos creen, sugerencias de que Israel tiene toda la voluntad de permanecer a nivel militar en la franja de Gaza. La voluntad de Israel sería, al parecer, que los grandes clanes, las grandes familias gazatíes asuman las tareas administrativas y civiles de la franja de Gaza y que Israel se reserve el derecho de practicar redadas en los municipios palestinos, detenciones dentro de los municipios palestinos para mantener este control de seguridad. Algo parecido a lo que ya ocurre en la Cisjordania ocupada. Hay que decir que también ha habido algo importante en los últimos días y es que David Barnea, líder de la Mossad, la inteligencia israelí, se reunió hace unos días con familiares de
los cautivos israelíes en la Franja de Gaza y dijo, y cito textualmente, que con la actual constelación política israelí era imposible alcanzar un acuerdo de tregua en la Franja de Gaza. Esto muchos creen expresa la frustración de parte de la autoridad israelí con el primer ministro y su equipo, Benjamin Netanyahu, que está al parecer boicoteando, insisto, según dicen los propios mediadores israelíes, las posibilidades de acuerdo de alto el fuego. Ravid Barak, y con esto termino esta larga respuesta, es un informador israelí muy cercano a las negociaciones entre Hamas e Israel y ha publicado también un artículo en las últimas horas en las que dice que Netanyahu estaría adoptando una doble posición alrededor de estas negociaciones por un alto el fuego. Con la Casa Blanca se muestra abierto, optimista acerca de la posibilidad de un alto el fuego. En cambio, cuando habla con su equipo de negociadores, les riñe por el hecho de estar, según Netanyahu, cediendo ante las voluntades de Hamas. Él insiste en que la continuación de la ofensiva militar en Gaza es lo que va a hacer que algún día Hamas llegue a la rendición. Y todo esto ocurre en medio de una campaña estadounidense, una campaña electoral en Estados Unidos de desenlace incierto. Una campaña que convierte a Joe Biden en prácticamente un presidente interino. Y la pregunta es, ¿qué fuerza le queda al actual gobierno estadounidense, lo que queda de mandato, para poder presionar realmente al gobierno de Benjamin Netanyahu, que, como bien comentas, muestra resistencia a poder alcanzar acuerdos con Hamas? Bueno, al parecer la fuerza actual de Biden y su equipo a la hora de presionar a Israel es muy poca. Biden ya ha tenido fuerza durante 10 meses anteriores. Biden tiene herramientas reales para presionar a Israel, como por ejemplo dejar de mandar armas de manera significativa al Estado de Israel, y en cambio ha decidido no hacerlo. Muchos creen que ahora Estados Unidos está inmerso ya en campaña electoral y que, bueno, Israel, dicen, percibe una suerte de vacío político dentro de Estados Unidos. Hay que recordar también que ha habido altos funcionarios, asesores de la Casa Blanca que han dimitido desde octubre alrededor de la política de la Casa Blanca en la Franja de Gaza. Ellos dicen que la Casa Blanca tiene conocimiento y pruebas de supuestos crímenes de guerra cometidos por Israel dentro de la Franja de Gaza, y ellos recuerdan que Estados Unidos tiene leyes internas estadounidenses que prohíben la venta de armamento a entidades, grupos o estados que estén cometiendo, que se sepa además que estén cometiendo crímenes de guerra. En cambio, Estados Unidos ha decidido y sigue decidiendo mandar armas a Israel, lo que es como una aceptación implícita de la guerra que Israel está lanzando en la Franja de Gaza. Hay que recordar que solo unos días atrás Estados Unidos ha aprobado la venta de armas a Israel por valor de $20.000 millones. Con lo cual, bueno, por ahora nada parece indicar que vaya a haber un giro radical en la política estadounidense de cara a Israel, y mientras eso Netanyahu lo aprovecha porque él hace meses hizo, expertos creen, una apuesta de que cuanto más larga fuera la guerra en la Franja de Gaza, más probabilidades tendría él de remontar en las encuestas, algo que parecía impensable en octubre y noviembre del año pasado, y que en cambio este mes de agosto vemos por primera vez como su partido Likud y como Benjamin Netanyahu como figura política ganan por primera vez las encuestas electorales dentro de Israel. Así que parece ser, si eso se confirma, que Israel tiene Netanyahu para rato a partir también del día después de la guerra en la Franja de Gaza. Habrá que estar, por tanto, muy pendientes de lo que pasa en Estados Unidos y el desenlace de las elecciones en Estados Unidos para intuir qué puede pasar en el futuro próximo en Oriente Próximo. Joan Cabasés, muchas gracias por tus informaciones y tus análisis desde Beirut. Nos vemos la próxima ocasión. A vosotros, gracias.